Estás escuchando Mochilazo Cultural Podcast, un podcast para viajeros independientes en México, transmitiendo desde la Ciudad de México y ahora con seguidores en todo el mundo. Saludos a los colombianos, saludos a la gente de Chile que nos está escuchando, saludos también a la gente de aquí de México, y tenemos en la línea primero las damas a nuestra iconóloga especialista en arte y cultura, Julieta Ramos. ¿Qué onda, Julieta? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy feliz aquí con ustedes. Excelente. Y en esta ocasión también desde el sur de la República, en aquella isla donde por siempre es viernes, el señor Francisco Mundo. ¿Qué onda, Frank? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hoy es un lunes que parece viernes, pero sabe a sábado. De hecho, no es ni lunes, ni viernes, ni sábado. Hoy es martes. No tengo ni la menor idea de qué día soy. Ah, bueno, es martes. Te digo que sabe igual. Estamos en el día de la marmota. Por eso marmota. digo que sabe raro. Y con esto del cambio de horario, ya estamos en un mundo muy extraño. Ya, ¿Cómo están? Bueno, aquí no cambió el horario, aquí sigue igualito. Ustedes son los que nos emparejaron. Es cierto, es cierto. Y pues en esta ocasión, el señor Alejandro Mora, al cual le mandamos un saludo, pues parece ser que su internet le llegó el coronavirus y pues tiene unas fallas técnicas, así que nos estará acompañando en las próximas sesiones, ¿ok? Pues esto es Mochilazo Cultural, el podcast, un podcast para viajeros independientes. Pues en los temas de hoy enviamos por ahí un link en la página de Mochilazo Cultural y en las redes sociales acerca de cómo hacer un mochilazo cultural desde casa, es decir, algunas recomendaciones de museos, cine, música, teatro, y pues vamos a aprovechar este link y vamos a irlo desarrollando. A ver, vamos a empezar con esta parte de los museos. Obviamente no podemos visitar los museos físicamente, pero ahí está el link para hacer algunos recorridos virtuales. Por ejemplo, si nos metemos al Museo de Bellas Artes, podemos observar toda la fachada. Y Julieta, ¿qué es lo que vemos en la fachada del Museo de Bellas Artes? Bueno, es una fachada que está realizado en mármol de Carrara. Y pues ahí es una autoría de Adamo Boari, que fue el diseñador de este palacio. Y bueno, pues vamos a encontrar maravillosas esculturas también realizadas en mármol, que justamente nos hace visualizar lo que son las bellas artes. De hecho, el mármol de Carrara, ¿por qué se le llama de Carrara? Pues bueno, es una región, es un mármol que proviene de una región italiana que se llama Carrara, por eso se le llama así. Entonces es un mármol originario del país de Italia. Oye, pero creo que algo de lo curioso del Palacio de Bellas Artes es que por fuera tiene un estilo arquitectónico y por dentro otro, ¿no? Sí, así es. Bueno, cabe mencionar que fue realizado a principios del siglo XX, durante el centenario de la independencia de México, y justamente pues busca embellecer la ciudad a través pues de la hermosa arquitectura, como dije, de Adamo Boari. Y bueno, pues representa lo que sería en su época el famoso Teatro Nacional, que alguna vez estuvo ahí también un convento que se llamaba de Santa Isabel. Entonces, bueno, pues este monumento es precioso porque bueno, vemos justamente el exterior, que es considerado como el nuevo arte decorativo moderno, es decir, es el famoso Art Deco, o también es conocido como Art Nouveau, que es muy típico de Art Nouveau por fuera, ¿no? Exactamente, y Art Deco por dentro, exactamente. Y bueno, parte de su complejidad pues es también la escultura metálica que tiene el conjunto, y por supuesto las esculturas de mármol de Carrara, ¿no? Es que decía yo, para los que nos están escuchando de otros lados, ingresen al link y van a ver ustedes toda la fachada del Palacio de Bellas Artes y vean ustedes cómo en la fachada se percibe el famoso Art Nouveau. Y Art Nouveau luego la gente se le hace tal vez aburrido o difícil de entender, pero el Art Nouveau es esto más garigoleado, ¿no? Sí, yo digo que es un arte más sofisticado, un poquito más lineal, que también contrarrestaba mucho lo que era el barroco, y bueno, es un poco más clasicista. Oye, Ángel, y si navegan dentro del link, ¿también se pueden entrar a ver los salones y las salas y todo eso? Es cierto, a eso iba, que por fuera es Art Nouveau, es decir, este estilo más orgánico o garigoleado, como nos dice Julieta,
figuras muy, muy femeninas o figuras muy marcadas, pero cuando ingresan ustedes al palacio, ya por dentro es Art Deco, que es lo interesante. Ya lo que vemos es un estilo diferente, donde predomina la geometría, ¿no, Julieta? Así es. Justamente el Art Deco pues se va a diferenciar justamente por el uso de materiales como es el ónix y el mármol. Recordemos que estos también ya son más mexicanos, son más oscuros. Encontramos creo que el rojo y el negro. Oye, Ángel, y Sí, entonces sí, ahí sí. en el link de la página pues están varias opciones y también el que llama la atención es el del Museo Nacional de Antropología. Que nos cuente Julieta a ver qué Ajá. podemos ver allá adentro. En este museo, bueno, pues también justamente pues vamos a ver una fachada que está enteramente realizada también en mármol de Carrara. Y bueno, este museo pues también es el que va a dar la bienvenida. A mí me parece muy sofisticada la fachada, muy sencilla. ¿Por qué razón? Porque bueno, a final de cuentas un museo de antropología te va a contar pues justamente el proceso de vida que ha llevado el hombre pues en esta tierra mesoamericana. Entonces cuando ustedes ven la fachada, es una fachada con tan solo el escudo nacional, que es el águila parada sobre un nopal, y también pues el resto va a ser como blanco, ¿no? Es como entrar a un libro abierto en donde tú también eres parte para escribir la historia. Oye, Ángel, ahí en ese donde se encuentra la Reina Roja, ¿no? Ajá, sí, sí, ¿no, Julieta? Sí, pues aquí tenemos varias exposiciones. Tenemos justamente salas que van a hablar desde la Olmecas, mayas, introducción a todo la el rollo. antropología. Pasa por el periodo preclásico, culturas y otras culturas del horizonte clásico, posclásico, y justamente pues está una sala importante de colección de objetos mayas. Y bueno, está una reproducción de lo que es la Reina Roja de los mayas, ¿no? Junto con también la tumba de Pacal, que también es otro interesante atractivo. Ajá, que es la del dios que se sube a su ovni y se va. Casual. Embarcación de serpientes. No, no esa era la teoría, ¿no? Exactamente. Conspiranoica. Conspiranoica. Que era el astronauta, ¿no? Ajá, el famoso Sí, el astronauta. astronauta. Que no es que no es único de México. Hay varias culturas que han representado seres con objetos que parecen fuera de lugar y que muchas veces asemejan que son naves y cosas así, ¿no? ¿Y ustedes creen en eso? Ya creo que sí. Somos descendientes de las Somos, estrellas todos. exactamente. Bueno, hay piezas Que muy vinieron los maravillosas. extraterrestres y dejaron su cultura y que por ellos tenemos estas grandes obras arquitectónicas. ¿Por qué flojera que hayan hecho todo en piedra, no? Si eran Pues tan sí, ¿no? avanzados, ¿por qué no lo hicieron de una vez de algo más, algo diferente? Pero no, hay mucho, todo es mano de hombre, pero antes había más Ujú. posibilidades de crecer por observación y crecer por prueba y error, y nosotros ahora estamos más metidos en las computadoras y menos en viendo hacia afuera. Sí, Bueno, por ahí escuchaba un arqueólogo egipcio que se ofendía cada que le decían que las pirámides eran creadas por los extraterrestres. Decía, ¿cómo puedes tú denigrar a la raza humana? Nosotros fuimos quienes lo hicimos, ¿no? Y fueron muchos esclavos y costó mucho trabajo y denigran a la raza Claro. humana cuando dicen que fueron los extraterrestres. Sí, hablando un poquito de eso, justamente este museo es uno de los más fascinantes a nivel mundial, ya que cuando conoces, no sé, Inglaterra, Francia, etcétera, aquí hay una sala en particular que gusta mucho y es fascinante para los niños. Hay dos en particular que pueden gustarles mucho. Una que es el poblamiento de América, que justamente marca la evolución del hombre en cuanto a su carácter, digamos, artesanal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un cráneo chiquitito que en alguna revista reconocida que salió, que hace muchas investigaciones de las piezas a partir para formarles una historia, hay un cráneo pequeñito de un pequeño homosimio que justamente se cuenta la historia que el niñito estaba siendo cargado por su mamá en la copa de un árbol. Entonces, un águila se acerca a la mamá y le intenta arrebatar al niño, y en ese forcejeo le arranca la cabeza. Entonces, Ándale, pues. ya cuando le arranca la cabeza se cae, bueno, la tira, porque acuérdense que cuando ellos atrapan una especie la tiran desde lo alto para que muera y se la puedan comer. Entonces el cráneo muestra evidencias de que justamente fue arrancado de manera abrupta de la mamá y lanzado al piso, porque tiene tiene la parte del pico incrustado en la cabecita, y bueno, pues se sabe que fue producto de la comida de esta águila, ese hueso, ¿no? Y así muchísimas historias muy padres. Sí, es muy padre. Un bonito tema para escuchar en estos días.
Pero bueno, es que también yo quiero que vean La moraleja es, por favor, no se suban a los árboles con sus hijos. Voy a ver un águila que anda ahí. Exacto, No entonces salgan, lo quédense en encantador de esta, casa. Quédese en lo casa, muchas águilas carnívoras ahí. sí, lo encantador de esta sala es que a partir de los restos óseos reconstruyen las historias de estos personajes, ¿no? Entonces, eso es maravilloso para mí. ¿Por qué? Porque justifica un poco pues la evolución del hombre, más allá de verlo, digamos, como una creación de los extraterrestres. Y por ejemplo, también está Lucy, la reproducción de Lucy, que fue uno de los primeros homínidos encontrados. Entonces, la historia de Lucy también es muy interesante porque cuando los arqueólogos lo encontraron en esta parte africana, ellos estaban escuchando Ajá. una canción de los Beatles que era Lucy. Por eso se Sky and llama the así Lucy, Diamonds. por ejemplo. Ajá. Exactamente. Entonces, así puedes ir reconstruir la historia. Y bueno, lo padre de los museos es que no nada más es como ir y a ver piezas antiguas y todo, sino que todas detrás de ellas tienen una Piedras historia viejas. interesantísima. Oye, Exactamente. Julieta, ¿y este Ujú. museo se recorre de algún modo? Porque bueno, recordemos que hay museos que tienen su particularidad de que los tienes que recorrer de arriba para abajo, de manera lineal, siguiendo eso, siguiendo el otro. O este es, Sí, digamos, así como entras, tiene una logística, una museografía que va ujú, desde la introducción a la antropología y por los horizontes mesoamericanos, que es el preclásico, clásico y posclásico, y así como lo vas recorriendo, sales de una sala y entras a otra directamente. Ándale. Es que esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrellas? La estrella y la más atractivo es el calendario del sol, es la piedra del sol. yo escuché por ahí Ah, una persona que estaba muy, dijera Ángel, muy molesto que le estaban diciendo que es un calendario, porque obviamente Ujú. el calendario es un artefacto que crearon los occidentales en el espacio gregoriano. Entonces decirle calendario a la piedra del sol es hasta cierto punto ofensivo, que en Ujú. realidad no es un Mira, calendario, ¿no? Es un solarium, ¿no? yo es Ujú. una piedra, digamos, dedicada al sol, pero sí, ya para investigaciones que he hecho yo con el arqueólogo Reinaldo Lemos, Le mandamos saludos. esa piedra, sí, le mando muchos saludos porque es un gran amigo que me introdujo a esta parte de la arqueología. Tiene marcados los días del año, entonces está Ujú. marcando justamente, digamos, un siglo o unos siglos. Y pues sí, yo por eso lo puedo considerar un calendario. Sin embargo, se dice que esta piedra estuvo al pie del basamento piramidal de México Tenochtitlan y servía como una piedra gladiatoria. Esa es en una teoría porque nunca se encontró in situ. Y otra es que esta piedra no fue utilizada porque se rompió antes de ser terminada. Si se dan cuenta en la piedra exactamente. está rota. Entonces esa piedra ni Exacto. siquiera tuvo una función Oiga, como tal. me imagino al artesano ahí con su cincel después de Ajá, sí, me 25 años, equivoqué. 25 años y ¡pam! ¡Chin! Se me rompió. Se me Y rompió. ya valió más. Exactamente. Sí, sí, tiene una ligera grieta, ¿no, Julieta? Sí, está rota de una Décadas esquina en pulirse, ¿no? Yo creo, ¿no? en pulirse y todo, y pues sí, parece que no tuvo función, entonces De no, no hecho, existe mataron ni siquiera como en a 5 crónicas. guerreros para poderla curar. Utilizar, exacto. Entonces, pues sí es cierto, tienes toda la razón, era un trabajo maravilloso y eso te habla también de la magnífica técnica que tenían los lapidarios en Mesoamérica, ¿no? Y aparte, pues a nivel mundial esa pieza la han querido pues sacar, pero evidentemente es una piedra sumamente grande, muy difícil de trasladar y pues su traslado es costosísimo. Pero bueno, Ujú. tenemos el privilegio de tenerla aquí en México como pues, monumental y pues todas las piezas en particular de todo el sitio tienen muchos mitos, leyendas que pueden hacerlo también muy atractivo, ¿no? Cuando vayan físicamente, que sí contraten un guía, o por lo Ajá. menos la audioguía, pero de preferencia un guía al que le vayan haciendo ustedes preguntas. Yo recuerdo mucho cuando Julieta nos dio por ahí un recorrido y nos iba explicando cada una de las fases y de las etapas y cómo se fue desarrollando toda esta cultura prehispánica. Sí, exacto. Y por ejemplo, ya piezas que a mí en lo favorito me gustan también son las de el preclásico. Hay unas que Ujú. son, por ejemplo, se dividen en tres. Están los baby faces, que son los niños como con carita de olmeca.
las Pretty Woman, que son las mujeres bellas de Tlatilco, y las mujeres embarazadas de Tlapacoya, que son sitios arqueológicos muy pequeños de zonas ¿De aldeanas aquí en la Veracruz? ciudad, no, de aquí de la Ciudad de México. Tlapacoya Entonces, no es esas Veracruz, ¿no? piezas, no, bueno, sí hay un Tlapacoya en Veracruz, pero esas son de aquí de la Ciudad de México. Pero lo interesante es que te muestra la vida cotidiana de la época aldeana. Por ejemplo, también había acróbatas, ¿no? Habla mucho de la flexibilidad del cuerpo y que pues no era una sociedad mesoamericana monótona que se dedicaba a cultivar, a fiestas, a hacer sacrificados, Oye, eran sino muy que tenía una sexosos, por vida. cierto. Ah, sí, hay unas piezas fantásticas en estas primeras salas donde muestra justamente a mujeres y hombres, ¿cómo se le puede decir? Eh, exactamente, teniendo En sexo coitos. o también, Ay, Dios pues mío. Ave María manoseándose, ¿no? Purísima. Entonces sí, está muy padre. La verdad lo ves con otros Aquí en ojos. Bacalar me tocó ver uno que era un pájaro, era un pene con alas, así. En Bacalar estaba esa, Dios también los mío. mayas. Sí, uno, bueno, Sí. ¿en qué andaba pensando Entonces esa persona? sí tenían sus cosas, ¿no? Y también en la sala de las culturas de Colima son las figuras más eróticas que ustedes puedan encontrar en el museo. Bendito Dios. Ajá, porque se están tocando un pecho, un seno, sus partes íntimas y ponen sus caritas así como disfrutando el placer del sexo. Pues es parte de la vida, ¿no? Digo, es parte finalmente de todas las Exactamente. culturas el sexo y solamente hay que irse a los palacios de la India que están completamente llenos de esculturas de personas en situaciones eróticas. Pero bueno, vámonos al otro Sí. punto, yo creo, Angelito, que es las zonas arqueológicas, ¿no? Sí, zonas arqueológicas que también se pueden ver ahí en los links que les enviamos para que ustedes le den clic y puedan disfrutar de algunas de las zonas arqueológicas desde su casa. Digo, ahora que tengan oportunidad, aprovechen y salgan, ahora que nos den luz verde para salir, salgan, aprovechen las zonas arqueológicas que tienen cerca, pero por ahora pueden disfrutarlas de manera virtual. Por ejemplo, el primer link que tenemos ahí es el de Teotihuacán. Bueno, Teotihuacán pues es la zona arqueológica con el basamento piramidal más grande del altiplano central. Es decir, estamos fuera de, digamos, la altura que tiene pues justamente los mayas, ¿no? Y bueno, pues esta tiene su virtuosidad y justamente pues son los basamentos piramidales que han sido muy comparados a nivel mundial, pues por ejemplo con la elegancia y la sofisticación tecnológica en cuanto a la construcción de las mismas pirámides de Egipto. Decía yo que no tenemos nada que envidiarle a otras culturas como la egipcia, porque aquí en México tenemos tal vez una de las más importantes del mundo como Teotihuacán, y también viene el link de otra zona arqueológica, tal vez la más importante del mundo, que es Chichén Itzá. Pero bueno, no es una cuestión de envidiar, sino de que tiene un reconocimiento internacional como uno de los sitios arqueológicos más importantes junto con Egipto y otros sitios arqueológicos en el mundo. O sea, No, sí a lo es que de me los refiero es que, top por ejemplo, que pueden olvidar. lo que me refiero es que muchas veces algunas personas dicen, no, que quiero ir a, no sé, a las pirámides de Machu Picchu. No sé si vamos a Egipto, pero muchas veces no conocemos ni nuestras propias zonas arqueológicas que, repito, no tenemos nada que son igual de impresionantes y que son importantísimas para la cultura mundial, ¿no? Actualmente, pues sí, pues es uno de los sitios más visitados junto con Chichén Itzá. Teotihuacán es básico en cualquier tour. Entonces este es un imperdible, digámoslo. Sí, a mí me llama mucho la atención de Teotihuacán, que no se sabe mucho de su cultura, ¿no, Julieta? De repente los aztecas iban mochileando entre la selva y se encuentran con este sitio arqueológico y pues ellos, de hecho creo ellos fueron los que nombraron Teotihuacán esta zona, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho ya era una ciudad que se encontraba desocupada o deshabitada desde que los teotihuacanos llegaron acá. Y justamente le pusieron la ciudad donde los hombres se convierten en dioses porque justamente creían que esta ciudad fue construida por gigantes, ¿no? Sí, por su sí, monumentalidad, sí. Pero como tal no se ha conocido mucho de quiénes eran, digamos, los ocupantes. Y están denominados teotihuacanos, pero pues también no creo que esté muy apropiado de ese nombre, puesto que es posclásico y esta ciudad es clásica y un poquito epiclásica. Pero bueno, sobre todo clásica. Sí. Por eso es interesante. Seguramente los teotihuacanos habrán sido una civilización muy, muy interesante y avanzada. Han de haber abarcado mucho
dentro de su territorio. Exactamente, de hecho hay un arqueólogo que se llama Sergio Gómez, que ha hecho investigaciones muy interesantes y lo más relevante para poder haber llegado a tal importancia, porque esta ciudad fue tan importante como, digamos, imaginemos Roma en cuanto a dirección de cultural. Entonces ellos obtuvieron esta fama porque ellos tenían redes comerciales muy grandes, entonces esas redes comerciales implicaba pues sus idas y sus venidas hasta la misma Guatemala, hasta el mismo Salvador, entonces había una práctica comercial, entonces era una ciudad cosmopolita, era muy movía importante toda la economía de la época y pues por eso llegó a ser lo que fue. Sí, es que yo alguna vez en algún articulillo que escribí por ahí, yo comparaba a Teotihuacán con Roma, ¿no? Porque ambas civilizaciones conquistaron la mayor parte de su mundo conocido. Ok, y Chichén Itzá, ahora sí, lo que nos decía Frank, Chichén Itzá, lo tiene ahí cerca el Frank. Frank, ¿has ido a Chichén Itzá? Esta semana no, pero Esta semana sí, he tenido la oportunidad de ir varias veces. De hecho, pues ahí contábamos en alguna ocasión que tuvimos un road trip ahí con el director Angelito a esa zona, y es tal vez una de las más importantes de México, una de las 7 nuevas maravillas del mundo, y dense la oportunidad de visitarlo, aunque sea de manera virtual por lo pronto, y luego visítenlo de manera real, de manera que lo puedan palpar. Diariamente, bueno, son aproximadamente 3,000 personas las que las visitan diariamente. Hace poquito pasó lo del equinoccio, que tiene esa particularidad de poder ver a Kukulcán, o aparenta verse la serpiente emplumada bajar por sus escalones, y es una ruina que yo en lo personal he ido posiblemente unas 5 o 6 veces y todavía no termino de verla completamente. Son extensiones muy muy grandes. Hay zonas todavía que están en proceso de limpieza y que todavía no están abiertas al público, y hay otras que ya están abiertas, pero que pues, simplemente es una ciudad enorme. Y bueno, es una zona imperdible, algo ¿no? que hay en la página de Lina, la virtual, es que también puedes tú descargar imágenes de, por ejemplo, un palacio de Chacmol, el templo de los guerreros. Los puedes hacer también rompecabezas para que ocupes tu tiempo en construir la historia a partir de este juego. A mí hay algo muy curioso que me gusta de Chichén Itzá, una analogía que hago. Generalmente en otras culturas sus habitantes intentan subir hacia donde están los dioses, y aquí en Chichén Itzá hago la analogía de que vemos cómo baja un dios a territorio mexicano. Que ojo, no es una... Bueno, en esa ocasión que lo visitamos con Ángel, ese día estuvo nublado, llovió, si no me equivoco, y no se pudo ver tampoco a Kukulcán. O sea, no es algo que esté garantizado, sino que es un fenómeno que arqueosolar, como se diga, y en este caso pues estaba nublado y pues, simplemente no bajó, no se vio, y no es una garantía. La observación de este tipo de fenómenos se da en muchísimas culturas, muchísimos monumentos y zonas arqueológicas. Incluso aquí en Cozumel les contaba que existe la tumba del caracol, que también tiene esta particularidad que se puede ver el equinoccio y refleja y entra por las ventanas. Entonces, en la mayoría de las zonas arqueológicas sucede estos fenómenos, ya sea acústico o sea arqueoastronómico, como se diga, pero existen estas observaciones que realizaban durante décadas, durante siglos, y se podía observar en sus construcciones, ¿no? Ok. Oigan, y ustedes que están encerrados ahorita, ¿qué han estado haciendo? ¿Qué películas han estado viendo? Ahí en la página en el link van a ver varias opciones de películas que justamente hablan del tema o del género de viajero. Hay unas que son imperdibles para iniciados, digámosle así, que son, por ejemplo, la de In the Way, que es una película americana, Into the Wild, que es una película clásica de este género, pero yo sí me di la tarea de buscar películas y documentales más diferentes, digamos, a lo tradicional, y les voy a recomendar por ahí una que se llama, tengo 3 recomendaciones de hecho. Una de ellas es, a ver, ahí les va,
Es una película alemana, es de un chavo millennial, digamos un muchacho que decide recorrer 80,000 kilómetros en bicicleta. Él simple y sencillamente sale de su pueblo. Obviamente ya tenía ya tenía patrocinadores y así, pero decidió filmar este recorrido en bicicleta y se llama Pedal the World o Pedaleando el Mundo. Y está muy interesante. A la crítica no le gustó mucho de esta película porque pues obviamente es una persona con privilegios que puede darse el lujo de cuando ya no le gusta una zona, puede agarrar un avión y seguir a otra. Pero los paisajes y los destinos y Muy los puntos hipster. que recorre vale mucho la pena. ¿Cómo? Muy hipster, ¿no? Ah, no, sí, es una película millennial donde pues obviamente el yo-yo mismo de todas de la película se centra en él, ¿no? Es una película muy del selfie, una película de las redes sociales, pero bueno, vale mucho la pena y está Pero en te inspira a Netflix. viajar, ¿no? Claro, eso es lo importante, ¿no? Es una película que está en Netflix y que se lo pueden echar en un ratillo. No van a encontrar ninguna mensaje que los haga cambiar en su forma de vida y así, pero bueno, los va a inspirar ¿no? No. Es una película palomitera y que se pueden echar en un ratillo. Y muy interesante ver los paisajes y bueno, esa búsqueda, ¿no? De cómo cuando viajas en grupo o viajas solo, cómo hay esos conflictos, incluso internos, ¿no? ¿Ustedes han hecho algún viaje así en bicicleta que recorra más de 15 kilómetros? A ver, Julieta, tú eres exploradora. No, a mí la bici Julieta casi es la no fitness. me gusta. Yo soy la fitness, pero la bici casi no. Y ahorita sí he estado haciendo bici, pero en mi cuarto. Oye, y otra película que también es un viaje, es un documental también que se llama Leah and I, o sea, Leah y yo. Esta chica es una chava de ascendencia belga y decide hacer un documental desde el punto de que ella tiene una enfermedad crónica, degenerativa y mortal. Esta enfermedad desde que la tiene, desde que nació, de manera que ya no se puede curar, y su tiempo de vida, digamos, va a ser de 37 años aproximadamente, y conoce a una persona de México y le cuenta acerca de unas medicinas alternativas con magnetos. Entonces va a ver a esta amiga y como que le cura de una infección que tenía y se empieza como que a adentrar en todo este misticismo y holísticos y alternativo de la medicina latinoamericana, y se hace un viaje con una amiga, precisamente con la persona que cuenta la historia, alrededor de lugares muy muy bonitos de la República Mexicana. Van a parar a San Francisco, a San Pancho, por ejemplo, van a San Luis Potosí, bueno, San Pancho, pero San Francisco está por Sayulita. Van a parar también allá por San Luis Potosí, hacen el recorrido del Peyote, luego van a parar a una selva peruana, y vale mucho la pena verla. También ese sí tiene un mensaje intrínseco en la película, véanla, se la recomiendo, también está en Netflix, es un documental. La diferencia de las películas, digamos, como Into the Wild, que son historias contadas de libros y de situaciones reales que están actuadas. En este caso los documentales pues son en primera persona y esas emociones no se pueden actuar, ¿no? Y la última que les voy a recomendar es una manga, es un anime. La última es un anime, es una película japonesa, obviamente, que se llama In Your Name, Tu Nombre. Es una película ya de hace un par de años, salió en el 2016 y cuenta la historia de una pareja, un chavo y una chava, que despiertan en el cuerpo del otro. Suena como una película de cliché de los 90 donde cambias cuerpos, pero la particularidad de esta película es el preciosismo. No, nada que ver. Hacen un recorrido para encontrarse, digámosle así, por las campiñas japonesas, y el dibujo o las animaciones son preciosistas
y son lugares reales, y actualmente, bueno, las personas hacen recorridos a esas zonas, se toman fotos, dijera por ahí, son instagramiables, y se toman fotos en las escaleras, en las estaciones de metro, estaciones de trenes, en las campiñas de las provincias japonesas, y es una película súper bonita y vale mucho la pena, y también está en Netflix, está al alcance de todos y se las recomiendo mucho, que se llama Your Name. Y a ver ustedes, ¿qué recomiendan? Sí, lo que tienen los animes es que son historias que ni siquiera por nuestra cabeza occidental pasan, ¿eh? Yo he visto varios y son maravillosos. Y pues tienen historias muy peculiares, muy bien pensadas y totalmente diferente a lo que uno como occidental puede ver en la televisión. Pero sí entretiene, aunque te dejan con ese bichito raro. Sí, no, yo les recomiendo, por ejemplo, hablando de documentales, esa de Maiden Trip. Lo que pasa es que ese no sé si lo encuentren en español. Está muy complicado encontrarlo en español. Digo, si lo pueden buscar en YouTube o en su plataforma favorita, búsquenlo. Es esta niña que quiere ser la adolescente o la persona más joven en dar la vuelta al mundo en un velero. Obviamente, al ser una persona tan joven, a los 14 años, pues se encuentra sola con ella misma en el océano. Y entonces está muy interesante porque tú te vas dando cuenta, también es un documental, y te vas dando cuenta de los cambios que va sufriendo ella, cómo se enfrenta ella a su propia soledad, pero también a los retos. Es ese tipo de historias un tanto inspiradoras que al final, como decía yo ahí en el artículo, te provocan que tú quieras hacer algo importante en la vida. Entonces esta chavita, repito, lo que quiere hacer es ser la primera persona sola y más joven en darle la vuelta al mundo en un velero, y obviamente para esto pues tiene que pasar por muchos pleitos legales para que le dieran permiso de hacer esto. Chéquenlo, intenten buscar la película, es muy buena y es inspiradora, sobre todo para los que les gustan los viajes. Oye, Ángel, ¿y ustedes, ustedes qué les gustaría hacer un viaje de este tipo? ¿No se les ha ocurrido hacer algún reto de esta magnitud? A mí el de la bicicleta, recorrer el país en bicicleta. A mí se me gustaría, fíjate que ese a mí también, fíjate que es algo que no se me da mucho el correr, pero la bicicleta sí me gusta y cada vez trato de hacer los recorridos más largos. Le comentaba, bueno, estaba yo tratando de decir a Ángel que hace varios años, unos 3, 4 años, me tocó, inscribí también uno de los artículos para la revista de un personaje que me encontré en el mundo que se llama Jacek Smirnov. Búsquenlo por ahí en sus redes. Ese chavo era, así como esta niña, Maiden, trataba de ser la primera persona en recorrer a pie el mundo, y en gran medida lo logró. Recorrió 180 y tantos países sin dinero, de ride y haciendo trabajos esporádicos, y actualmente ya radica en Oaxaca, si no me equivoco. Es un chavo ruso. Y en una ocasión me tocó que se quedara en la casa de ustedes, y su historia es sumamente impresionante, ¿no? Actualmente, da conferencias para TED, hace libros, en fin, está viendo la manera de tener una película, pero de que se puede hacer viajes así impresionantes y romper récords y hacer, porque solamente el único candado es el mental, ¿no? Exacto. Oye, Frank, pero nos decías que él primero intentó salir de viaje, pero desnudo. Ah, sí, eso era su tirada, era hacerlo desnudo, a pie, y desnudo y sin dar la vuelta al mundo desnudo. De aditamento. Ajá, pero lo metieron al bote en 3 países, creo. Lo metieron al bote y ya se tuvo que poner ropa, ¿no? En el camino la gente le iba diciendo, ¿no? De este chavo le iba dando, pues no sé, se me hacía un poco como las películas de Forrest Gump, que cuando empieza a correr se le empiezan a acercar patrocinadores y personas que quieren colgarse un poco de lo que está haciendo, y le empezaron no sé, él cuenta, ¿no? Él cuenta que la GoPro se le acercó y le dio una cámara que estaba de moda en ese momento, y le dijo, pues básicamente, pues úsala gratis, y nada más lo único que pedimos es que nos digas si se llega a romper o a pasarle algo en el trayecto, ¿no? Y cuenta él que pues no, que la cámara le funcionó bastante bien, hasta que se le ocurrió ponerse a jugar con un perro, y el perro la mordió y rompió la carcasa. Entonces, según él, que
según él cuenta que en la caja dice no se la dé a morder a perros y que esa fue su aportación a la GoPro, ¿no? Pero bueno, es una historia muy interesante y ahorita me acordé de él cuando escuché la historia de Maiden. Y búsquenlo ahí, se llama Jacek Smirnov, es el ruso loco y está muy padre su historia. Oye, ¿no es un cliché que se apellide Smirnov y sea ruso? Bastante, yo Algo cuando lo así. conocí pensé que era un alter ego ahí, pero no, sí se apellida Smirnov. ¿Y tú, Julieta? ¿Cuál reto te gustaría hacer? A mí, pues no sé, a mí me gusta recorrer las montañas a pie, a mí me gusta mucho caminar, pero no tan así colgado, que no fuera por tantos días. Estaba viendo un programa que se llama Cambio Radical y una de ellas eran ciclistas, eran caminadores, etcétera, pero sí, yo creo que la caminata es lo que más me ha gustado, lo que más se ha adaptado, porque me gusta el clima, percibir el viento, admirar los paisajes, ver los árboles así uno chiquitito y los árboles altísimos, y ver el brillo del sol, un amanecer, estar en montañas altas, por ejemplo, y pues esas particularmente se llegan caminando, pocas veces llegan hasta arriba las bicicletas, pero bueno, ese es mi inquietud nada más. Oigan, ¿y de música? ¿Se les ocurre algo? ¿Música viajera? Yo tengo una recomendación por ahí, se los paso al costo, hablando de cine y de música. Bueno, ¿sí saben quién es Gustavo Santaolalla? El famoso gurú musical no suena. que le dio música a los 90s con grupos como Café Tacuba, Versuit Vergarabat, etcétera, etcétera. Pero bueno, Gustavo Santaolalla es un viajero nato. Pero bueno, él tiene, se los cuento así al costo, tiene en YouTube, hay un par de documentales que son básicamente capítulos, se los recomiendo muchísimo. Esta música es de viaje y recomiendo mucho lo que hizo en estos documentales. Uno se llama Encuentros de Ushuaia a la Quiaca. El nombre está medio raro, Ushuaia a la Quiaca. ¿Esto qué es? Bueno, recorrió a pie haciendo desde el punto más lejano de la Patagonia, allá en Tierra de Fuego, hasta llegar a la frontera norte de Argentina, y hace este recorrido recogiendo sonidos de los pueblos, sonidos de las, ¿no?, comunidades. Ajá, y hacen un disco bien interesante junto con el cantante Gieco, y eso fue en los años 70 y está muy chido. Dénselos gratis, ahí está en Netflix, digo en YouTube. Y la otra es un recorrido que se llama Capac Ñan. Aquí la especialista debe saber de qué habla. Capac Ñan es el camino Inca. El camino Inca recorría toda la cordillera, y este señor también se lo aventó recogiendo sonidos, recogiendo música de los Andes, música de Chile, música de Perú, música de Argentina, y está sumamente interesante los capítulos. Se los recomiendo mucho, son gratis, están ahí en YouTube, y es un poco de las dos cosas, ¿no? Del viaje, la música, cómo se unen para unir pueblos. Y ese camino Inca era un camino que se recorría a pie, justamente lo que decía Julieta, entre montañas y senderos. Todavía existe ese camino, y la gente lo puede recorrer si tiene la condición física, las ganas y el tiempo. Pueden recorrerlo sin ningún problema. Vamos, ¿no? Pues vamos, si se me antoja. Pues ya, pues ahí lo pueden hacer por mientras en YouTube y lo pueden ver. No, digo que hay música, hay discos que simplemente se pueden ir de pie a pa y te hacen viajar junto con la música, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, del disco de Clandestino de Manu Chao, que es un viaje sonoro, ¿no? Es un clásico viajero, y su música, que canta en varios idiomas, son varios tipos de música, varios sonidos, y te hace viajar, ¿no? Y para nada es aburrido, y también es una muy buena recomendación para viajar de manera sonora. Eso y un churro. Sí, claro. De hecho, hay clásicos del viaje. No sé, a lo mejor el circo de Maldita Vecindad. Sí. ¿Cuál más por ahí? El Re de Café Tacuba. El Re de Café Tacuba, por supuesto. Chúntaros, Radio Poder, ¿no? Cachorrona. Y hay un grupo que yo les recomiendo también, un clásico de los viajeros, que se llama Gogol Bordello. También muchos viajeros lo conocen. Es un grupo de gitanos. Escúchenlo, igual
cuando se mezclan diferentes culturas, ya saben que se termina escuchando algo interesante. Gogol Bordello ha tenido diferentes integrantes a lo largo de su historia. En este momento tiene integrantes no sé, de Kenia, de Ecuador, Israel, Rumania, Bielorrusia. Entonces escúchenlo, Gogol Bordello, y no es para nada aburrido ni nada denso. Tiene un estilo como ska, reggae. Ya saben, es este estilito que se da mucho entre los viajeros, ¿ok? Entonces, pues no sé si quieran recomendar algo más. Pues nada más, síguenla pasando padre. Recuerden que estas vacaciones son, ya estamos en temporada de vacaciones. Y pues disfruten este tiempo, más allá de quejarse, pues disfruten que es un descanso obligado, pero vale la pena esperar para poder regresar con toda la energía del mundo. Señor Francisco Mundo. Yo la última recomendación, dense a Jopo también, Jopo, así búsquenlo en YouTube. Es una colaboración de sitar hindú con guitarra clásica, con cauque chileno, y la voz de Rubén Albarrán. También es un proyecto independiente que está muy muy bueno y también te hace viajar con los sonidos. Dénselo, se llama Jopo. Y nada, sigan disfrutando de su libertad interior, sigan disfrutando de su interiorismo, piensen, lean y escuchen mucha música, vean muchas películas y ya habrá tiempo para viajar de manera real. Ok. Sí, yo igual les recomiendo que sigan planeando ese viaje, sigan visitando páginas web para ver hacia dónde van a viajar. Recuerden que terminando la cuarentena va a haber muchas ofertas, entonces aprovechen, vayan planeando, aunque sea un viaje chiquito a 2 o 3 estados de distancia o lugares regionales, hay que reactivar la economía. Entonces, pues esa es mi recomendación, ¿ok? Recuerden ustedes escucharnos en las redes sociales, visiten la página mochilazocultural.com, en Facebook estamos como Mochilazo Cultural, en Twitter como @mochicultural y en Instagram como Mochilazo Cultural, ¿ok? Entonces... Sí, pásenla bien, sean felices. Hasta luego, Fran, hasta luego, Julieta, cuídense. Saludos. Ya está para la paz. Esto fue Mochilazo Cultural, el podcast, un podcast para viajeros independientes en México.